Vamos a grabar y vamos a ver el día de hoy, nos toca ver el recurso de revisión. ¿Ok? Bueno, voy a repasar un poquito lo que vimos anteriormente sobre el recurso de queja. No, perdón, vimos el reclamo. No, vamos a ver entonces es el recurso de queja. Ok. Habíamos visto que podíamos realizar un reclamo administrativo eh, iniciado pues dentro del ámbito de la administración tributaria en su competencia. Entonces, eh, habíamos visto que iniciaba con un acto de notificación de un acto resolutivo, negativo o, digamos, desfavorable para el contribuyente o para, digamos, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en donde, digamos, se plantea la controversia eh, entre estos sujetos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este reclamo tendría 20 días para ser presentado por parte de ese contribuyente, es decir, impugnar, ¿no? O pedir la revisión de ese acto resolutivo desfavorable al contribuyente y dentro de este proceso o procedimiento que se va a realizar, eh, teníamos una etapa pues de presentar las pruebas o descargos, ¿verdad? Relacionados con estas, digamos, diferencias que pueden existir entre la administración tributaria eh, y el contribuyente, ¿no? Entonces, bien, y que tendría pues 15 días para poder, digamos, ventilar o, digamos, probar esas diferencias a través de todos los medios de prueba que el COGEP nos podía presentar o plantear. Pruebas documentales, pruebas testimoniales, a excepción del testimonio de algún servidor público, porque el legislador con mucha sapiencia o mucha sabiduría, pues dijo que el servidor pues no podía, digamos, reconocer que ha actuado de manera equivocada, ¿no? Pero eso se puede dar, es posible, y tendrá que dirimirlo un tercero, que por lo general va a ser el contencioso tributario, ¿no? Bien, y que ese plazo de evacuación de pruebas o de causa prueba, pues podrá ser ampliado hasta por 15 días más, ¿no? Es decir, en un periodo de 30 días para que puedan, digamos, presentarse todas las pruebas y ustedes saben perfectamente que la etapa probatoria es parte del proceso, digamos, del debido proceso, ¿no? De la garantía del debido proceso y el principio de defensa, ¿no? Entonces, evidentemente la Constitución y la misma, digamos, el mismo Código Orgánico Tributario da esta posibilidad o abre esta posibilidad para que, digamos, sea mucho más justo, ¿no? Finalmente se realizará una audiencia en donde las partes van a hacer sus alegatos o sus afirmaciones o sus, en virtud de los hechos expuestos, en virtud de las pretensiones, en virtud de las pruebas evacuadas y finalmente, para que finalmente la autoridad competente sí resuelva el reclamo administrativo. Bien, entonces, una vez que he cerrado este reclamo administrativo, entonces voy a poder ver los recursos administrativos, que, como dice la definición, son actos interpuestos por el sujeto pasivo para conseguir una modificación, revocación o anulación de una resolución contra la cual previamente se presentó un reclamo. Es decir, que el antecedente de un recurso será un reclamo. Sí, debe existir ese reclamo. Debe de haberse planteado ese reclamo para poder acceder a los tipos de recursos. ¿Qué tipos de recursos? Pues bueno, aquí tenemos las clases de recursos, ¿no? Lo estoy
señalando con el cursor, está hacia abajo, en el numeral 3, y habla del recurso de revisión, sí, porque precisamente puede modificar, ¿no? Puede revocar o anular, digamos, esa, ese acto de resolutivo previo de reclamo, ¿no? Erika, tú levantaste la mano, ¿quieres hablar algo? No, doctora, siga nomás, perdón. Se te escapó. Sí. Está bien, no hay problema. Muy bien. Bueno, tenemos el recurso de queja, que es el que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y el recurso de revisión. Y el recurso de apelación solamente procederá en el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Okay? Cuando veamos ejecución coactiva, veremos también el recurso al cual, digamos, tendremos posibilidad de acceder. Bueno, ¿cuándo se producen los recursos? Bueno, frente a una resolución como respuesta a un reclamo previamente presentado, y no caben, pues, digamos, los recursos frente a actos en firmes, que son aquellos que no se hubieran presentado reclamo alguno, ¿no? Y los actos ejecutoriados que son aquellos que, los cuales no se interpuso, pues, recurso alguno, es decir, algún otro tipo de recurso, ¿no? Muy bien. En cuanto al recurso de queja, ¿sí? Dice que es la posibilidad que tiene el contribuyente o responsable y todo el que presente una reclamación o petición ante un funcionario o dependencia de la administración tributaria y que no fuere atendido dentro de los plazos legales, presentará su queja ante la autoridad jerárquicamente superior. Muy bien, vamos entonces a identificar cuáles son los elementos que tiene este recurso de queja. En primer lugar, sí, que es una posibilidad de acceso, ¿verdad?, que tiene, digamos, de derecho que tiene ese contribuyente responsable que se ve afectado, ¿sí?, en una reclamación o en una petición, ya lo vimos como derechos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos que eh, tienen o poseen los contribuyentes. Entonces, en el marco de ese derecho que tienen a dirigir peticiones, que lo vimos, ¿no? A dirigir peticiones, a plantear reclamos, recursos, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria no le ha dado, digamos, atención en los plazos que establecen las leyes, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el objeto que cumple, ¿verdad?, este recurso de revisión. Muy bien, entonces, en el momento en el que no ha sido atendido entre los plazos legales, pues entonces, ¿ante quién lo voy a interponer? Ante su autoridad jerárquicamente superior. Bueno, ¿dónde lo vamos a ver? Como siempre les digo, en virtud de las competencias que tiene la administración, ¿no?, tributaria. Entonces, lo cual significa que debo de determinar quién es ese jerárquico superior. Habíamos visto que pueden haber en los procesos de desconcentración, ¿sí?, o de descentralización, digamos, algunas competencias derivadas o delegadas a través de estas estructuras orgánicas por proceso. Y en ese sentido, yo identificaré cuál será el jerárquico superior para poder determinar quiénes son, digamos, esas personas que deben atender este recurso de queja. Bien, dentro del procedimiento que se debe de seguir a través de este recurso de Pero queja, estás viendo tributario de doctor ahorita en el 90. por favor, el micrófono. ¿Apagaron? Bien, gracias. Bien, como decía, ¿cuál es el procedimiento o el camino que nos da nuestro Código Orgánico Tributario? Pues nos dice que hay que presentar, ¿verdad?, este recurso de queja, y al presentarlo
se le dará traslado o se prorrogará traslado al servidor, ¿no? El servidor debe conocer sobre qué se están quejando, ¿no? De sus actuaciones. Entonces, le dará la norma 3 días para que pueda dar contestación, ¿sí? Y si no, pues será, si no la da, no da una respuesta, ¿no? Entonces se lo declarará en rebeldía y le da a ese jerárquico superior, le da, digamos, eh, el, le da el tiempo o el plazo de 5 días para que puedan resolver sobre, digamos, esta queja que ha sido presentada por el contribuyente, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido, ¿cuáles van a ser los efectos, digamos, de que puede producirse este recurso de queja? ¿Por qué? Porque el legislador, con mucha sapiencia también, o con mucho conocimiento, dice, bueno, aquí podríamos estar frente a una situación que pueda causar un abuso, ¿verdad?, del derecho, ¿no? En el sentido de que puedo usar este recurso de queja para que yo pueda quitar del camino a ciertos servidores, ¿verdad?, que están conociendo, tratando, y yo, digamos, hago este incidente para que me cambien de servidor, ¿no? Para que lo conozca. Entonces quiero que Pedrito sea el que lo conozca y entonces pongo el recurso de queja y amarro por ahí. Entonces, para este tipo de cosas, fíjense ustedes que ponen como efecto principal del recurso de queja que no suspende la competencia del servidor. Es decir, el servidor, pese a que tiene que contestar la queja, no deja de ser el competente para poder resolver o dar trámite a ese reclamo o petición que se ha hecho, ¿no?, frente a la administración tributaria. Entonces, muy sabiamente, no es para quitarnos del camino a un servidor, ¿sí?, sino que es para que, es una sanción administrativa, ¿sí? Nosotros en el marco de la LOCEP, ¿verdad?, del, de la norma de derecho público, ¿no?, para los servidores públicos, porque obviamente los servidores de la administración pública son, la administración tributaria son servidores públicos. Y entonces esta es una especie de sanción que también puede incurrir y que tiene su propio procedimiento para la materia tributaria, es decir, para las administraciones tributarias. Entonces, en el caso pues de determinarse que existe una culpabilidad o una responsabilidad, ¿verdad?, en que el servidor ha fallado justamente en el incumplimiento de los plazos o del principio de oportunidad, ¿verdad? Que eso es uno de los principios, digamos, que la administración pública tiene y que hay que cumplir, ¿no?, que es el principio de oportunidad. Es decir, en el momento en el que yo lo planteo es porque es oportuno para hacerlo, ¿sí? Es el momento para realizarlo. Entonces la administración tributaria debe de atenderlo a sí mismo de manera oportuna, ¿no? Es decir, en los tiempos y plazos que he sido planteado y con las responsabilidades que la ley les da, ¿no? Entonces no hay cómo evadirla, no hay cómo eludirla, no hay cómo, digamos, eh, hacer caso omiso o no hacerlo, en virtud de que eh, este servidor pues pretenda hacer, digamos, lo que le parezca, ¿no? Eh, y bien, entonces, en el caso de que lo haga, ¿sí?, de que verdaderamente haga el tema como él quiere llevarlo, no sé si por negligencia o no sé si calificarlo como intencional, pero bueno, en todo caso, estamos frente a una situación que, digamos, debe tener o contiene algún tipo de circunstancia, ¿sí? Yo siempre digo que puede ser por vagancia, vean, este tema de la queja, ¿no? Hay gente que llega inexperta al sector público, ¿sí? Y lamentablemente eso produce efectos de ineficiencia e ineficacia, ¿no? Que eso también lo vimos dentro de los principios de la administración pública que también están inmersos en la administración tributaria. Y entonces no podemos permitir o darnos el lujo de tener servidores que no puedan cumplir dentro de los tiempos, ¿no? Entonces,
existe, digamos, una sanción que será, pues, la aplicación de una multa o, en el caso de reincidencia, es decir, como yo digo, ¿no? Este es un vago recontravago que no hace su trabajo, ¿sí? O una persona que verdaderamente es muy descuidada en la administración de los expedientes, pues entonces merece una sanción drástica como la destitución, ¿no? En donde lo dejará aproximadamente 3 años fuera de habilitación para poder contratar con el sector eh, público, ¿no? Bien, una de las cosas que nos habla o nos dice nuestro Código Orgánico Tributario, perdón, la doctrina, sí, es comparar a este recurso de queja con la acción a la que puede, digamos, caber o proceder, además de una queja frente al servidor, ¿no? Que es la figura del silencio administrativo. Bien, entonces, el tema del silencio administrativo es que efectivamente puede proceder, ¿no? De manera independiente de este recurso de queja. Eso es lo que dice el Código Orgánico Tributario, ¿no? Entonces, este recurso de queja, ¿verdad? Este silencio administrativo, que es una acción por silencio administrativo que está contenida en el COGEP, ¿sí? Como uno de las acciones que puedan demandarse ante el contencioso tributario, ¿sí? Es esta, ¿no? La acción de silencio administrativo. Bueno, para saber sobre el silencio administrativo, ¿sí? Nosotros debemos de saber qué es el silencio administrativo, cómo procede y cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿y por qué hablamos de este recurso de queja? Pues efectivamente, eh, la administración pública, en general, no es solamente la administración tributaria, es la administración pública en general, ¿sí? Puede ser que se desfase en, digamos, los plazos que la ley presenta. Bueno, entonces significa que no ha cumplido en el tiempo. Ahora, este silencio administrativo puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que en ese caso del efecto positivo, que es que le da la razón, digamos así, o procede lo que se ha pedido en virtud de esa falta de oportunidad para responder en el sector público, ¿no? Bien, esa es, digamos, la regla general, ¿no? Pero hay excepciones, es decir, hay un silencio administrativo negativo, ¿sí? Es decir, donde puede ser que se haya producido y lo único que va a producir, ¿verdad? Como efecto será quizás el resarcimiento o la indemnización con una acción de repetición, inclusive en contra del servidor que fue ineficiente. Pero es negativo porque no le va a dar a favor absolutamente nada. Y en materia tributaria eso no aplica, ¿sí? Es decir, no aplica el silencio administrativo positivo, ¿ya? Sino que aplica el negativo. Es decir, que no le va a dar paso, sino que lo que va a hacer es que, bueno, si hubo algún atraso y demás, pues será indemnizado, corregido o, digamos, lo que dictamine el juez, ¿no? Como perjuicio, pero no le va a dar en positivo. Es decir, el juicio tributario sobre determinaciones tributarias, sobre todo, ¿verdad? De la obligación, no será en positivo, sino en negativo, ¿no? Y continuará el procedimiento. Bueno, ¿cómo planteo entonces este recurso de queja? ¿Sí? Con los mismos requisitos de ley, ¿no? Que siempre vemos, ¿no? El nombre, el apellido, el RUC, la profesión, el estado civil, su domicilio, donde está ubicado, ¿no? Generales de ley. La determinación del reclamo administrativo, sobre qué estoy reclamando, qué es lo que se ha incumplido, ¿no? El acto u omisión precisamente, ¿sí? Que causa, ¿verdad? El servidor,
¿no? Es decir, no me dio respuesta. Yo presenté, la terminación del reclamo es que yo presenté X petición y el acto de omisión es que no fue atendido dentro del plazo tal, ¿sí? Porque la ley decía que era el plazo tal. Han pasado tantos días, aquí tengo las pruebas documentadas en donde, por eso yo les decía en el tema del reclamo, ¿verdad? Por eso hablo aquí de reclamación, ¿no? O petición. Yo les decía que en el tema del reclamo es importantísimo ver el tema del tiempo, ¿no? Porque ahí está justamente, como les decía, el tema de oportunidad. Entonces, con eso, pues, planteo el recurso de queja y obviamente va ante el jerárquico superior, quien tendrá, pues, que resolverlo. Hemos dicho 3 días para que conteste, 5 días para que sea absuelto o resuelto, digamos, este recurso de queja en contra de este servidor. Muy bien. Eh, Luego de esta figura que es el recurso de queja y que ya lo vimos cómo se aplica y cómo funciona, ¿verdad? También teníamos dentro de los tipos de recursos que la ley nos permite, es el recurso de revisión. Bueno, pues es la potestad facultativa extraordinaria de iniciar un proceso de los actos o resoluciones en firme o ejecutoriados de naturaleza tributaria que adolezca de errores de hecho o de derecho, ¿sí? Entonces vamos a desglosar cada elemento que está, digamos, en esta definición. Es una potestad exclusiva o facultativa o extraordinaria, ¿sí? Las potestades sí nacen de la ley, o las facultades nacen de la ley, ¿verdad? Y para el derecho público. Entonces le da esta potestad, y fíjense ustedes que es facultativa, ¿no? No es de obligatoria aplicación, es facultativa, es decir, se lo puede hacer o no. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia abajo, vamos a mirar donde dice procedimiento. El procedimiento puede ser de oficio, es decir, por la autoridad. Es decir, que es un acto, este recurso de revisión, no solamente, no es un recurso en donde puede recurrir solamente el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿no? Sino que también puede recurrirlo el sujeto activo de la administración tributaria. Fíjense ustedes que esto yo siempre digo en el marco de la buena fe, ¿sí? Porque en realidad lo que se hace es revisar, ¿verdad? Que esas actuaciones en las que están basadas o fundamentadas los actos resolutivos de la administración tributaria, es decir, actos administrativos, ¿no? Impugnables, tengan la validez y la legitimidad, como siempre lo hemos venido, digamos, explicando, que son elementos de la naturaleza jurídica del acto administrativo, y que si con ellos no concurre, pues entonces estamos frente a un acto viciado, un acto nulo, ¿sí? Un acto ineficaz, un acto que no puede ser ejecutoriado, un acto que, digamos, puede tener lesiones, ¿verdad?, de determinados derechos. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Muy bien, y se inicia, ¿verdad?, por actos o resoluciones en firme o ejecutoriadas, ¿no? Es decir, cuando ya es irreversible, ¿sí? Es como es una boya salvavidas, ¿no? En donde le permite al contribuyente que por causales específicas y taxativas, ¿sí?, de ley, descritas por la ley, en un marco de la tipicidad, ¿no? Siempre aquí en tributario hablamos como de tipicidad, ¿no? La ley es la que marca el camino. Entonces pone estos casos que, digamos, deben de concurrir para que cualquiera de ellos, ¿no? De manera independiente, ya los vamos a ver, para que puedan, digamos, interponerse este recurso de revisión, sea por parte de la administración, o sea por parte, que es de oficio, ¿no? O sea por parte del contribuyente, que es, digamos, recurrible, ¿no? O a petición de parte. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causales? Bueno, en primer lugar, sí, fíjense ustedes que habla de que estos actos resolutivos, ¿sí?, contienen errores de hecho, ¿sí?, de hecho, es decir, de situaciones, circunstancias, elementos que han concurrido en una actuación
que es de determinación tributaria o de la obligación tributaria, ¿sí? Que tiene que ser revisado, ¿sí? Y de derecho, es decir, en la aplicación de las normas ha sido aplicado de manera incorrecta porque ha sido, digamos, inducido por hechos o por situaciones que generan, digamos, algún tipo de error, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es verificar cuáles son estas causales o estos hechos taxativos que la norma nos da. Bien, cuando hubieran sido expedidos, ¿verdad? O dictados con evidente error de hecho o de derecho, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que verificar. Luego, verificado o justificado según un informe jurídico previo. Es decir, que me pide un requisito, ¿sí? Sobre, digamos, la verificación de esos errores de hecho o de derecho, ¿no? Es decir, el director jurídico, el coordinador jurídico, quien ejerza o sea, digamos, quien pueda emitir un informe jurídico dentro de una administración tributaria, será el competente para informar si realmente se han producido estos errores de hecho y de derecho, ¿no? Para que pueda, digamos, recomendar a la administración tributaria, ¿verdad?, que le toca conocer o ser el competente del recurso de revisión, sí, para que resuelva en derecho lo que haya que corregir. Luego, con posterioridad, el segundo caso es que cuando con posterioridad aparezcan documentos de valor trascendentales ignorados al expedirse el acto de resolución. Si nosotros revisamos el acto de determinación, ¿verdad? De las formas en las que, digamos, la administración tributaria puede aplicar la determinación o los procedimientos de verificación de la obligación tributaria, que está en todo su derecho, pero no puede equivocarse, ¿verdad? Entonces, supongamos y vimos en la presuntiva, ¿no? Vimos y hablamos que efectivamente podrían aparecer o podrían validarse, ¿sí?, de la revisión, documentación que es relevante y que puede cambiar la situación, digamos, de la obligación o de la resolución que estamos impugnando a través de este recurso de revisión. Entonces, podrá ser revisado, ¿no? Cuando, en el tercer caso, cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones fueron manifiestamente nulos en los términos de los artículos 47 y 48 de la ley notarial, o declarados nulos en sentencia judicial o ejecutorial. Entonces, cuando sabemos que una documentación, ¿sí?, pierde su validez porque ha sido, digamos, tramitada de manera nula, ¿sí?, han violentado los requisitos sustanciales de esas actuaciones, ¿verdad? Pues definitivamente estaríamos frente a una revisión. Cuando en igual caso los documentos que sean públicos o privados, ¿verdad?, por contener un error evidente o por pruebas posteriores que permitan presumir su falsedad, ¿sí?, pues entonces también tendrán que estos documentos públicos o privados, ¿sí?, que han sido calificados falsos como falsos, pues entonces definitivamente hay que revertir esta situación porque no puede estar fundamentada una resolución sobre unas actuaciones que no gozan de validez, ¿sí? Porque la administración tributaria no puede aprovecharse del contribuyente, ¿no? Ese es, digamos, el razonamiento lógico, ¿no? El Estado no puede enriquecerse de errores que se puedan cometer y decir que eso no está bien, no es correcto, no es lo apropiado y mucho menos es lo legislado, ¿no? Es decir, el legislador jamás en la vida va a permitir que se haga una trampa, ¿verdad?, para los contribuyentes y diga, bueno, qué pena, si se equivocó, pues entonces pagó mal y ya no le vamos a devolver, ¿no? O no vamos a resolver esto, ¿no?
Entonces, pero el legislador con mucho conocimiento, ¿verdad? Dice, bueno, pues vamos a ver cuáles son estas situaciones. Y claro, si hablamos de falsedad de documentación o hablamos de invalidez o nulidad, pues entonces regresan a su efecto original, es decir, como que si nunca hubieran existido, no hubieran nacido, ¿verdad? De tal forma que nadie se puede beneficiar de una cosa como esta, ¿no? Entonces, por eso se lo descarta y amerita ser revisado. Luego tenemos cuando expedido el acto o resolución en virtud de pruebas testimoniales, ¿no? Los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio, ¿no? Pues de igual manera, si hay un documento público o privado que puede no gozar de alguna validez, Carla, no me rayes la pizarra, por favor. Eh, Entonces, pues definitivamente cualquier prueba testimonial, ¿no? Porque pueden comprarse a cualquier persona o sin comprarla, esta persona dice hechos falsos, ¿no? Entonces, definitivamente ese falso testimonio, declarado como falso testimonio, probado como falso testimonio, ¿verdad? Pues yo tendré que ir a la administración tributaria y decirle, esto de aquí no puede proceder porque fue declarado como un falso testimonio, porque no cumple con la... Gracias. Bien. Entonces, definitivamente eso tampoco puede proceder. Y finalmente, por sentencia judicial ejecutoriada, ¿verdad? Que se ha determinado el cometimiento de un delito por funcionario o empleado público, ¿no? Bueno, los funcionarios públicos también pecan, ¿no? Y pueden ser también, digamos, sancionados con una responsabilidad penal. Y claro, esos hechos que esta persona haya participado, ¿verdad? Y que directa o indirectamente pueda perjudicar a un contribuyente, ¿verdad? Siendo condenados en ese sentido, ¿verdad? De responsabilidad, se le determina la responsabilidad, pues tampoco podrá aprovecharse la administración tributaria de esto de aquí. No, no es que, ay, el servidor fue el que hizo esto de aquí, ta, ta, ta. No, el contribuyente no tiene por qué pagarlo, no tiene por qué asumirlo y obviamente va a presentar un recurso de revisión en el que le diga, oiga, hay que revertir esto, ¿sí? Porque definitivamente está, digamos, dentro de las causales o casos que están planteados como recurso de revisión dentro del Código Orgánico Tributario. Bien, ¿qué trámite entonces deberá cumplirse? Pues bueno, en primer lugar, se abrirá pues un expediente sumario de lo que es el recurso de revisión. Estará sustentado en una de las causales, de las 6 causales que acabamos de revisar y explicar cuáles son y en qué consisten. Y luego, evidentemente, por ser un procedimiento, pues se procederá a hacer las notificaciones a las partes, ¿no? O a las personas que, digamos, puedan participar dentro de este recurso de revisión, ¿sí? Y siempre que se requieran las pruebas, ¿no? Es decir, que esto de aquí tendrá que ser, digamos, revisado, ¿no? De dónde salieron los documentos, qué pasa con esos documentos, etcétera, ¿no? Bien. Luego tenemos que, si el recurso de revisión es de puro derecho, no se abrirá un expediente sumario, sino que se lo hará de manera directa. Con el informe jurídico que habíamos hablado, ¿verdad? Muy bien. El sumario concluye con lo que determine la administración tributaria, pero tendrá un plazo entre 5 días y 20 días, ¿verdad? No mayor a 20 días para poder hacer la evacuación de las pruebas, ¿no? Y para el acto resolutivo le dará 90 días a la administración para que se pronuncie. Fíjense ustedes que en base a estos 90 días, el recurso de revisión, de hecho en materia tributaria fue aplicado así, se dictó una sentencia por parte de la Corte Nacional, si no me equivoco, sí, pero es de última instancia, me parece que es. Se dictó una sentencia en la que se decía que
estos 90 días eran como referenciales y entonces en base a eso las administraciones públicas se beneficiaron y dijeron, no, yo puedo tener los 90 días o me puedo llevar más días, ¿no? En virtud de que yo puedo tomarme el tiempo que sea necesario para poder resolver, porque estos no son casos, pues, de 2 más 2 son 4 y punto. Entonces, la Corte Constitucional lo revirtió hace unos años atrás, no esta Corte, la anterior, Corte Constitucional lo revirtió y dijo que los plazos son para cumplirse. Definitivamente es así. Y por lo tanto, si el contribuyente tenía que cumplir con unos plazos, pues ¿por qué la administración tributaria no tenía que hacerlo? Debe y tiene que hacerlo. Sí, y entonces revirtió todo esto y definitivamente todos los procesos que superaban las resoluciones dentro de los 90 días fueron revertidos por el fallo constitucional. Sí, entonces hay que tomar en cuenta esto, bueno, y digamos llevar como los plazos en el calendario, ¿no? Marcarlos y poder nosotros, digamos, tomarlo en consideración al momento de emitirse el acto resolutivo. Si existen errores matemáticos o de cálculos por parte de la administración, pues podrán corregirlos en el momento, ¿no? O sea, pueden ser, digamos, corregidos en cualquier momento y obviamente si es favorable al contribuyente, pues con mucha más razón, ¿no? La administración tributaria, como les digo, no está para aprovecharse, no está para perjudicar al contribuyente, sí, aunque se quiera decir lo contrario, no. Al igual que el contribuyente no puede dejar de pagarle un solo dólar, ¿sí? O sea, es decir, con liquidaciones exactas, tanto gano, tanto tributo, ¿sí? Igual debe de ser, digamos, como siempre digo, ¿no? Responsabilidades u obligaciones de dos vías, ¿no? Van y vienen, van y vienen. La administración tributaria también tiene esa obligación de aplicar, si tiene que devolver, pues que devuelva, ¿sí? Y si es a beneficio del contribuyente, pues tiene que reconocer que es a beneficio del contribuyente. Bien, estas resoluciones, ¿verdad? Gozarán pues corregidas, ¿no? Ya emitidas en el caso de que sea favorable, pues definitivamente gozarán de legitimidad y de ejecutoriedad. Es decir, serán válidas y ejecutables, es decir, de cumplimiento, ¿sí? Por parte del contribuyente o de la misma administración tributaria en atención al recurso de revisión. No existan, pues, también no existen, digamos, otro tipo de recursos en la vía administrativa, ya con este, digamos, es el recurso que cierra la vía administrativa y cualquier otra acción que yo quiera iniciar será ya en la vía judicial, ¿sí? Sobre cualquier acto de la administración tributaria, ¿sí? Será ya, digamos, viabilizada en la vía judicial. ¿Qué es lo característico de esto? El contribuyente, cuando tiene un conflicto, ¿sí? Con la administración tributaria, estas diferencias, no necesita agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque es como yo les decía, la clase pasada les decía, la administración tributaria, ¿sí? Difícilmente va a poder retroceder, ¿no? Va a decir que ha cumplido todo, que ha aprobado todo, ¿sí? Que no existen elementos adicionales, que él no ha ignorado absolutamente nada, que quizás lo que piensan que era relevante no lo tiene, no lo es, no modifica, digamos, del acto resolutivo y que por lo tanto se ratificará. Sin embargo, siempre hay la vía judicial y por eso es que la norma pública sabiamente establece que no necesita el agotarse la vía administrativa para que pueda accederse a la vía judicial. Las acciones judiciales frente al contencioso tributario se van a poder iniciar aunque no haya agotado la vía administrativa. ¿Okay? Entonces, eso como conclusión, digamos, de este tema del recurso de revisión. Como les dije, el procedimiento pues es de oficio, a través de la administración tributaria directamente, lo reconoce que puede darse la revisión, ¿sí? O por
pedido de la parte que sería el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Muy bien, chicos. Entonces con esto, porque ya estoy pasada de tiempo, y luego me dicen, abogada, tengo otra clase. Quedaríamos, digamos, haber visto ya los temas de recursos, reclamos y recursos. Sí, recuerden que el día de mañana es nuestro último día de clases y que, digamos, todo lo demás que tengamos que ver, regresamos el 4 de enero para, digamos, continuar con nuestras clases de derecho tributario. Con ustedes sí me veo el día de mañana, así que el día de mañana pues nos desearemos una feliz Navidad y un feliz año todos. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, hagan las tareas y nos vemos el día de mañana para dar nuestro último tema avanzado y de ahí nos despedimos. ¿Ok? Buenas Hasta noches. mañana, pase bien, doctora. Gracias, Mañana, Jorge. doctora. Hasta Chao. mañana. Gracias, Chao, doctora. Paola. Chao, chicos. Cuídense mucho.